Hola, buenas tardes. Les quiero comentar ahora el libro Nicolás y Alejandra, escrito por Robert Massi, un libro en el cual el autor se dedica con un gran grado de detalle y meticulosidad a describir toda la vida de Nicolás, desde su nacimiento hasta su muerte, y la relación con su esposa Alejandra. El zar Nicolás II, que fue el último zar de Rusia, y esto que voy a decir lo hago a título personal, yo lo considero ubicado entre los 5 zares más importantes de Rusia, de la historia de Rusia, siendo el primero de ellos Iván el Terrible, luego Pedro el Grande, luego Catalina la Grande, Alejandro I, que fue vencedor de Napoleón Bonaparte, y en última instancia, como les decía, Nicolás II, el último zar. ¿Por qué digo esto? Porque durante su actividad como zar ocurrieron una cantidad de sucesos de una gran importancia que me llevan a hacer esta afirmación. Nicolás fue designado zar después de la muerte prematura de su padre, y una cosa muy llamativa que sucedió fue que en el mismo momento que se estaba produciendo el velorio de su padre, él se casó con su esposa, Alix, alemana, que convertida a la religión cristiana ortodoxa pasó a llamarse Alejandra. Y como les decía, ese casamiento ocurrió en el mismo momento en que se estaba haciendo el velorio de su padre. Es una costumbre, era una costumbre, que cuando un zar se casaba con una zarina, en este caso Alejandra, el gobierno hacía una fiesta para todo el pueblo. Y bueno, la fiesta significaba que gente se reuniera en un determinado lugar y que comiera en honor a la pareja real. Ahora, sucedió en este casamiento en particular que hubo dos errores de estimación muy importantes que tuvieron que ver con la cantidad de gente que se iba a acercar a la fiesta y con la cantidad de comida que iba a haber disponible. Fue tal el grado de disparidad que se produjeron durante la fiesta, se produjeron avalanchas de gente en búsqueda, digamos, de esa comida, que bueno, se produjeron una cantidad de muertos y heridos, muchos de los heridos terminando en el hospital. Tanto Nicolás como Alejandra estaban convencidos que tenían que dejar todo e ir al hospital a visitar a los accidentados, pero sin embargo uno de los tíos de Nicolás no quiero decir que lo obligó, pero bueno, de algún modo fue así, lo instigó a continuar con el protocolo, que significaba que la pareja tenía que ir a una fiesta en la embajada de Francia. Y posiblemente este fue el primer gran error de la pareja en su relación con el pueblo ruso, ¿no? Más allá de que el pueblo ruso es un pueblo muy creyente, era un pueblo muy creyente que creía que el zar era un enviado de Dios y por eso lo tenían en la mayor de las estimas. Pero sin embargo,
fueron ocurriendo cosas durante su actividad como zar que fueron limando, por decirlo de alguna manera, la relación con el público ruso. Otro suceso histórico y muy conocido es el denominado Domingo Sangriento, que ocurrió en el año 1905, en donde unos 120.000 obreros, liderados por un sacerdote ortodoxo, el padre Gapón, hicieron una marcha pidiéndoles mejores salarios y condiciones laborales, al gobierno zarista. En ese momento el zar no estaba en la casa de gobierno, sino que estaba su tío, y el tío lo que le dijo a las fuerzas represivas del gobierno era que tenían que actuar y que como consecuencia de ello ocurrió una verdadera matanza, ¿no es cierto? Este fue otro hecho que marcó muy negativamente la relación de Nicolás con el pueblo ruso. Nicolás, no lo comenté antes, llegó muy joven al poder, con 26 años. Él decía que no estaba preparado para hacerse cargo y por eso fue muy influenciado durante los primeros 4 años de su gobierno por uno de sus tíos. Un aspecto muy importante y trascendental para el mantenimiento de la dinastía Romanov, una dinastía que llevaba prácticamente 300 años gobernando Rusia, era el hecho de la descendencia de la pareja real, ¿no es cierto? Que lógicamente esa descendencia estaba a la búsqueda del varón, que iba a ser el futuro zar, el zarevich. Zarevich quiere decir el hijo del zar, ¿no es cierto? Entonces, la pareja tuvo en primer lugar 4 mujeres, que en forma agrupada se las denominaba Otma, de Olga, Tatiana, María y Anastasia, hasta que finalmente el matrimonio tuvo el nacimiento del hijo varón, al que denominaron Alexis, y lamentablemente para la pareja, para el matrimonio, Alexis resultó ser hemofílico. La hemofilia es una enfermedad que tiene que ver con la dificultad de la coagulación de la sangre, que según lo que he leído, hasta el día de hoy todavía no se tiene una cura definitiva, sino solamente paliativos. Pensemos lo que pasaría por aquellos años, ¿no?, que estamos hablando alrededor del año 1900. Lógicamente que el zar le designó médicos a su hijo que lo estaban controlando permanentemente, pero Alexis, como todo niño, en ocasiones se golpeaba y lo que para otro niño podría haber sido un simple moretón, a él le generaba problemas de salud muy serios. Tanto es así que en 2 ocasiones lo tuvieron muy cercano a la muerte. Dada la desesperación de la pareja, principalmente de la madre de Alejandra, en una oportunidad una amiga de Alejandra le acercó un padre siberiano denominado Rasputín, el cual él decía que tenía determinados poderes. Y en la primera ocasión en la cual Rasputín interactuó con el zarevich, con Alexis, Alexis al día siguiente había mejorado ostensiblemente su situación de enfermedad, ¿no es cierto? Según autores actuales,
lo que en alguna medida opinan al respecto es que Rasputín lo que hacía básicamente era calmar a la madre, que la madre sufría de una manera increíble por las dificultades de salud de su hijo, y le transmitía a su hijo un grado de nerviosismo que hacía que la enfermedad se manifestara de una forma más violenta, ¿no es cierto? Entonces Rasputín calmaba a la madre, y el niño, al ver calmada a la madre, bueno, es como que minimizaba las dificultades que la enfermedad les producía, y bueno, y lograba sobrellevarlas. Ese es un punto de vista actual en relación a esta situación. Pero bueno, la llegada del sacerdote Rasputín a la casa real, a la familia real, fue en alguna medida uno de los hechos que llevó al gobierno del zar en una escalera descendente, por cuanto, como Rasputín era capaz de mejorar la salud de Alexis, principalmente Alejandra tenía una confianza sin límites en Rasputín, y entonces le dejaba tomar decisiones de todo tipo, y normalmente esas decisiones perjudicaban a la pareja real, perjudicaban al gobierno del zar. Tanto fue así que durante la Primera Guerra Mundial, llegado un determinado punto de la guerra, el zar decidió ir al frente, y el gobierno ruso quedó en manos de Alejandra, y Alejandra se asesoraba por Rasputín. Y Rasputín lo que hacía era poner ministros que en realidad eran personas que no sabían absolutamente nada del tema, pero que se llevaban bien con él. Entonces el gobierno iba de tropiezo en tropiezo. Eso, sumado a que las familias rusas estaban cansadas de recibir cadáveres, de que todo el alimento, el escaso alimento que había en Rusia, se llevaba en tren hacia el frente para que los soldados tuvieran para comer, lo que significaba que no había comida en las ciudades, todo eso, decía, fue limando cada vez más y más el poder del zar, que finalmente tuvo que abdicar en febrero del año 1917. Previo a eso sucedió que la oligarquía rusa, los nobles rusos, decidieron terminar con la vida de Rasputín, por lo cual, bueno, lo asesinaron de una manera, digamos, muy cruenta para sacarlo del medio, ¿no es cierto? Y para tratar de eliminar su influencia. Sin embargo, nada de eso sirvió para mantener el gobierno. Bueno, después de la abdicación hubo un primer gobierno provisional en donde el presidente fue Kerensky. Kerensky a la familia real la trató, digamos que relativamente bien, pero sin embargo, bueno, los problemas sociales continuaron en Rusia, y en octubre del año 1917 accede al gobierno al partido bolchevique, y a partir de ese momento la familia real empieza a peligrar muy seriamente. Lo que hacen los comunistas es llevar la familia real a un lugar muy alejado, los mantenían como encerrados en una casa denominada Ipatiev en la localidad de Ekaterimburgo, hacia el este de Rusia. Pero bueno, como había tropas leales al zar que iban avanzando sobre los comunistas con el objetivo de poder sacar al zar y a su familia de ese secuestro, llegó un punto que el gobierno comunista decidió
asesinar a toda la familia real. Así que bueno, a modo de resumen, comentarles que este es un libro excelente, es un libro que tiene una cantidad de detalles increíbles. El autor ha leído una cantidad enorme de fuentes para armar el relato e inclusive en el desarrollo del texto aparecen otros libros así de tinte histórico que podrían ser muy interesantes de leer y analizar, como es el escrito por el príncipe Yusupov, que fue Yusupov el asesino de Rasputín.